Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otras vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. En pleno desarrollo. Querido Fernando, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días a todos. Comenzamos la transmisión número 326 de Demoliendo Mitos, charlas completamente en vivo y en directo desde Berlín, Alemania. Comenzamos una transmisión en homenaje a Walter Martínez, quien nos abandonó físicamente días atrás, el creador, conductor y productor del programa Dossier, el programa decano, como lo presentaba él, sobre la geopolítica global en América Latina, primero en Venezuela, pero después a través de Telesur en toda América Latina. Desde los años 90, este señor presentaba este programa espectacular cuando las cosas estas aparecían como de otro planeta. Durante muchísimos años, hasta el 2019, bueno, y nos abandonó físicamente. Por cierto, acompañaba Demoliendo Mitos desde su casa hace unos días, un muy lindo mensaje de él felicitándonos, Fernando. Así que, bueno, nuestro saludo para, bueno, nuestro recuerdo, homenaje a él y nuestro saludo a su compañera Lidia, nuestro pésame naturalmente. Fernando, ¿qué tal todo por ahí en bueno, Madrid? Bien, en Madrid, pues un domingo más, normal, tranquilo, es decir, sin grandes cosas. Y bueno, como tú dices, esto me lleva a una reflexión. Fíjate, decías una cosa muy importante en el homenaje a este hombre, que fue pionero en hacer programas de geopolítica en la televisión. Y ahora hemos vuelto a lo contrario. Y bueno, y con él se va uno de los grandes, ¿no? En esto. Y me temo que en mucho tiempo no va a volver nadie. Me explico. Es decir, a mí yo me acuerdo de los años 80, por ejemplo, que aquí había programas de debate y programas de geopolítica. Es verdad que no te lo ponían en prime time, en la hora de máxima audiencia, pero te ponían a las 12, ¿vale? Pero te lo ponían. Ahora esto sería inviable, digo serios, o sea, hacer paparruchadas con cuatro idiotas diciendo cuatro tonterías y cada uno con medio minuto para poder hablar, eso sí, eso tenemos un montón. ¿No? Sí. Igual esto en Argentina exactamente igual que en España y seguramente en el resto de los países hispanohablantes igual, Fernando. Hasta los años 90 todavía algún programa sobre política, geopolítica más o menos serio, por lo general a la noche, como el programa de Walter Martínez, como Dossier a las 11 de la noche, pero por lo menos ese espacio. Hoy día todo gritos, culos, alaridos, reality shows, una verdadera... Desvaríos, sí. Pero claro, cuando hacen cosas, entre comillas, de geopolítica y tal, o de relaciones internacionales y tal, pues es un disparate. El clásico contertulio, periodista, la mayoría de las veces, que igual te habla de cosas del corazón, de la guerra de Ucrania, de fútbol, de toros o de botánica. Es decir, da igual. Entonces, claro, estos son opinólogos, que se les llama aquí mucho en cachondeo, ¿no? Opinólogos, ¿no? La cuestión es opinar, ¿no? Además, a los españoles nos encanta opinar, con lo cual opinamos de lo que haga falta, ¿no? El clásico cuñado, pero llevado a la televisión. O sea, que está todo el tiempo, que siempre te quedas diciendo, no, pues yo de esto sé, no sé qué, y me he enterado de tal, no tiene ni puñetera idea. Pues esto es lo que tenemos en los grandes medios de comunicación. Entonces, claro, ahora mismo yo recuerdo esos programas que eran serios, o sea, que bueno, pues había gente que podía estar de acuerdo o no, pero sabían de lo que hablaban y tal. Y luego un programa ya histórico, que esto ya no se va a volver a repetir, ya no moriremos todos, se morirán mis sobrinos, todos, ya, los hijos de mis sobrinos, tal, y no volverá a ver nada de eso, que era La Clave. La Clave era un programa dirigido por José Luis Bablín, que ponían una película, se elegía un tema cada semana, y ponían una película primero y luego un debate que te duraba 3 horas. Solía haber 6 invitados y bueno, había veces que eran programas políticos y tal, pero luego además te trataban cualquier otra cosa. O sea, igual te hablaban de agujeros negros que
por ejemplo, debates sobre la historia del cristianismo y la figura de Jesús. Y tenían allí a historiadores, tal, no sé qué. Quiero decir, cualquier tema de estos era abarcable y además con una audiencia bastante alta para esas horas y muy fiel, de esto que nos quedábamos ahí trasnochando hasta las tantas. Es decir, que bueno, esto ya es inviable. Quiero decir, ahora sí es imposible. Fernando, curiosamente, esa televisión fue abandonada en nombre del rating, fue abandonada en nombre de programas estúpidos para una audiencia supuestamente estúpida, porque esos programas generarían mayor audiencia. Y precisamente por esa decisión, la televisión fue retrocediendo frente a otros medios y hoy esos programas estúpidos para una audiencia supuestamente mayor no llaman a nadie, no generan el más mínimo interés, ¿no? Con lo cual ni siquiera pudieron materializar el objetivo de esa decisión de estupidización y cancelación de los contenidos y cancelación de cualquier programa más o menos pensante. Interesante, ¿no? Pero bueno, por eso me acuerdo, un tipo, me acuerdo de las cosas que se podían ver en aquellos tiempos. Un tipo tan muy polémico que era, que falleció hace un par de años o 3, que era Sánchez Dragó, y bueno, presentaba un programa literario, filosófico y tal, y yo me acuerdo de un debate entre Gustavo Bueno, un filósofo marxista, ya fallecido y tal, y bueno, experto en Hegel, experto en muchas cosas. El maestro de Santiago Armesillas, ¿no? Efectivamente, el maestro de Santiago Armesillas y Gonzalo Puente Ojea, ex embajador en el Vaticano, un tipo que estuvo trabajando y tiene un libro, ya tiene muchos años, pero bueno, muy interesante, que se llama Ideología e Historia del Cristianismo como fenómeno ideológico, y te hace un repaso del origen del cristianismo y tal, desde un punto de vista también marxista, debatiendo sobre cuestiones puntuales, ¿no? Según dice el Evangelio de Mateo en el párrafo tal, no sé qué. No, pero esta interpretación que hace fulano es incorrecta porque no sé qué. Quiero decir, de un nivel tremendo. O sea, se podían ver cosas de esas. Que dices, ahora. Y luego otra reflexión que también, bueno, lo ves con estos tipos de programas y tal, y es que pues bueno, es decir, es que tampoco tendrían demanda. Es decir, ya hemos logrado un grado de entontecimiento o de, pues eso, de estupidización, de ignorancia tan grande que seguramente ya, pues esto lo veríamos 4 abueletes como yo, es decir, y poco más. Sí, pero yo no tan seguro de eso, Fernando, porque incluso la televisión estúpida para estúpidos, la televisión reemplazante de eso, ahora tampoco genera tirón, tampoco genera demanda. Entonces, quizás si alguien con valentía presentase un programa así, quizás no tan específico como un debate sobre, bueno, pero sí algo pensante, muy probablemente, como nos acompaña a nosotros mucha gente, también en la televisión acompañaría gente también. Pero bueno. Sí, claro. Ayer yo recorría los videos en YouTube de Dossier, de Walter Martínez. Bueno, y en una de esas emisiones apareció una entrevista de Walter con Atilio Borón, mi maestro, profesor mío. Y bueno, y comenzaban un debate, pero hace más de 10 años, sobre la decadencia del poder estadounidense, un programa de 1 hora. No lo pude abandonar. De punta a punta visto el programa, interesantísimo, y básicamente uno de nuestros programas, solo que 10 años atrás. 10 años atrás. Muchas cosas muy, pero muy pertinentes, muy parecidas y súper interesante. Bueno, quizás yo no represento al común de la audiencia, vos tampoco, Fernando, pero quizás... Pero bueno, es que hay cosas que sí se podían detectar en el caso de Estados Unidos o en el caso de Occidente en general desde hace mucho tiempo, incluso décadas. Y es... el proceso, por ejemplo, de desestructuración de las sociedades, producto de que un capitalismo hiperindividualista, egoísta, insolidario, que lo que busca es relativista desde el punto de vista del pensamiento, todo vale y tal, posmoderno, y bueno, pues eso, es decir,
al final es un disolvente monumental, imposible de parar con las sociedades tradicionales. Es decir, se termina cargando las sociedades tradicionales como la que hay en Estados Unidos. Y es lo que ha significado el golpe final del wokismo, es decir, un proceso de desestructuración social que ya no se va a recomponer. Eso difícilmente se va a recomponer. Y bueno, eso ya se veía venir. Ese mundo que vemos en Estados Unidos y en Europa, fundamentalmente, de sociedades desestructuradas, sociedades troceadas y convirtiendo el tejido social en átomos, es decir, en seres humanos átomos completamente disociados de los demás, buscando cada uno sus locuras e intereses personales y generando un fenómeno que cada vez es mayor y más creciente, con consecuencias cada vez más nefastas. La falta de sociabilidad y de relaciones sociales, digamos, más o menos plenas, te lleva al aislamiento y a la soledad. Y la soledad lleva básicamente a dos sitios, o a la locura o al suicidio. Así de claro. Es decir, y eso se ve cada vez más en las sociedades actuales. Estamos todos como una cabra. De psiquiatras, de psicólogos, para hasta arriba, porque no hay manera de llevar el estrés, no sabemos enfrentarnos a los problemas como sabían enfrentarnos generaciones anteriores que vivieron situaciones mucho peores que las nuestras, guerras civiles o guerras mundiales, por ejemplo. Es decir, en una época que todavía, por ejemplo, en España, en la primera mitad del siglo XX, pues todavía se pasaba hambre en algunos sitios. Es decir, que, bueno, y de hecho se estuvo pasando prácticamente hasta el plan de estabilización del 59 y el desarrollismo de los 60. Pero quiero decir, que estaban acostumbrados también a soportar una vida mucho más dura que la que soportamos nosotros en general. Aunque ahora estamos en la pendiente hacia abajo y por desgracia vamos a volver a eso y tendremos que hacernos duros por la cuenta que nos trae. Es decir, porque si no, esto lo llevamos crudo, lo llevamos difícil. Bueno, un mundo más inhóspito, más salvaje con las personas, con los seres humanos, y eso lo vamos a ver cada vez más. En el caso de Europa, bueno, ¿qué te va a contar? Que tú lo sepas. Es decir, que estás en Berlín. Pues sí, encima los alemanes, que no son precisamente, digamos, la vanguardia del mundo en cuanto a socializarse con los demás. Es decir, o sea, no... Qué diplomáticamente formulado, Fernando. Sí. A ver, que vamos, que van a lo suyo y pasan de todos. Dicho así. Qué diplomático. Claro, que no, que vamos, que bueno. Entonces. A propósito de las vanguardias del mundo, Fernando, sí, y de los países líderes supuestamente del mundo, por lo menos hasta hace poco, sí. aquí las protestas. Ahí va. Antes de ayer, en Minneapolis, Estados Unidos, con motivo del asesinato de Renee Good, esta señora de 33 años, esta señora estadounidense de 30 y luego se han cargado otro, ¿no? Sí, sí, lo presento paso a paso. Con motivo de la muerte de Renee Good, el 7 de enero, fue realizada 2 días atrás esta protesta. Atención a la masividad, más de 50.000 personas en Minneapolis, un lugar no tan masivo como Nueva York o Los Ángeles, y en un país con menos... si bien Estados Unidos con una historia de protestas sociales, sin una predisposición a la protesta social como por ejemplo Francia, tal vez, ¿sí? Sí. Más imágenes aquí. Mucha, pero mucha gente en protesta de este asesinato. La señora despachada de un tiro en la cara en su coche, sin más, sin razón alguna. Y los muchachos de la Guardia Fronteriza, la patrulla fronteriza, otra de las fuerzas federales enviadas por Donald Trump a Minneapolis y a otros lugares. En el caso del ICE, enviado por, fuerzas federales recientemente reclutadas, muchos de sus miembros participaban hasta hace poco, participan aún
en agrupaciones supremacistas como los Proud Boys o los, bueno, White bla, 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 de estos Sí. nazis supremacistas, bueno, metidos ahí como policía paramilitar, y Trump los despacha a distintos lugares de Estados Unidos, los despacha a los estados, por sobre todas las cosas a los estados demócratas, para la deportación de personas. Bueno, en ese contexto perpetraron estos animales el asesinato de René Good, comenzó esta protesta y Trump ahí entonces determinó el envío de la Guardia Fronteriza para la represión de la protesta, algo abiertamente ilegal, porque la Guardia Fronteriza, según las leyes estadounidenses, no puede abandonar los 100 kilómetros lindantes con la frontera, pero estos muchachos, en el acto precisamente de protesta por este asesinato, perpetraron un nuevo asesinato. No podemos presentar el video acá, pero recorrió el mundo, los múltiples bastante videos. burro. Sí. 8 tipos encima de un tipo en el piso. Alguien determina la existencia de un arma, el tipo tirado quieto en el piso, y lo machacan de 10 tiros. Y según la última hipótesis, aparentemente, esto visto hace un ratito, quien habría recogido el arma de este señor, sin querer realizó un disparo, y el ruido de ese disparo desencadenó la reacción de las otras personas encima de este muchacho detenido, y lo machacaron de 10 tiros, ¿sí? Esa es la sucesión de... Bueno, y la situación ahora, Fernando, en Estados Unidos es esta de aquí, en Minneapolis. Protestas ya no como las de antes. Más contundentes. Sí. Pacíficas. Y nuevamente represión y, bueno, esta escalada. Hay alguien detenido. Esto cada vez más, ¿no? Los policías vestidos de civil. Sí, es una cosa solamente, paramilitar, solamente, es decir, una cosa así. Bananeros, una especie de guerrilla. Una cosa. Sí. Pero bueno, esto de ir allí con vaqueros, Fernando, sí. Bueno. Sí, el gobernador de Minnesota. De Minnesota, el estado de Minneapolis, realizó un llamado públicamente, realizó un llamado a Trump a que las fuerzas federales abandonaran el estado porque estaban perpetrando una masacre. Respondieron desde la Casa Blanca con la acusación de que la policía estadual no ayudaba a los agentes federales. Bueno, idas y vueltas, amenazas de aquí, amenazas de allá, protestas. ¿Cuán probable es, Fernando, en Estados Unidos, en este contexto, una guerra civil? Porque cada vez más. Es decir, llevamos ya viendo muchos episodios de estos y de cada vez una fractura social más grande dentro de la sociedad norteamericana. Y teniendo en cuenta que todos están armados, quiero decir que allí tener un fusil de asalto pues es la cosa más normal del mundo, que vas ahí al lado de la mesilla de noche, pues es decir, en cualquier momento puede estallar un enfrentamiento entre sectores que, mira, aquí podemos hacer una conjetura un poco conspiranoica, pero bueno, quién sabe. Y es, a ver, fíjate que en una de las cosas, de las 350.000 que dijo en Davos, bueno, como dice en cualquier lado, Donald Trump dijo a una entrevista que le estaban haciendo y tal, me preguntaba no sé qué sobre una dictadura, si quería ser un dictador o algo así, no me acuerdo bien cómo era la pregunta, y él dijo, bueno, no, una dictadura, bueno, sí, a veces hace falta ser un dictador, algo así soltó. Bueno, ya ha habido, desde que tomó el poder, le nombraron presidente en este segundo mandato, ya ha habido algunos individuos trumpistas, senadores trumpistas y tal, que han dicho, no, bueno, tío, a ver, hay que volver como anteriormente, a que pudiera tener los presidentes todos los mandatos que sean. Luego ha habido incluso quien, bueno, ha sugerido casi que fuera un presidente vitalicio. Es decir, vamos a suponer lo siguiente, que Trump, que, a ver, de demócrata tiene lo que de obispo, cero, cosas como son. De hecho, le importa tres narices las leyes internacionales, las leyes de su país, pues todo le importa tres narices. Dice, bueno, yo con este tipo de policías y demás provoco tensiones. Se cargan unos cuantos.
enfrentamientos, desórdenes, eso crece, la fractura social se incrementa y ante una situación de caos habrá una parte de la sociedad que, como pasa siempre en estos casos, que pedirá seguridad y entonces yo podré decir, bueno, ante la situación de caos en la que estoy, me he obligado a sacar las tropas a las calles y lo conviertes de facto en una dictadura. Incluso, pues, vamos, das un golpe de Estado. Es decir, más o menos, ahí tendrías que bloquear al Congreso, que sería la parte difícil, pero ¿por qué no? Quiero decir, ¿quién sabe? Es decir, ya digo, no olvidemos que la democracia norteamericana no se la cree nadie. Quiero decir, por lo menos entre los políticos. Habrá algún ingenuo votante que sí se la cree, pero a ver, nadie se la cree. Que todo el mundo sabe que aquello es una farsa, que es un timo. Es decir, que allí la oportunidad que tiene una persona de presentarse así por la buena, sin meterse en el engranaje corrupto político, económico, en el cual o las grandes corporaciones te financian y si no, no vas a poder ganar ninguna campaña electoral y al financiarte te están sobornando, porque es lo que es. Lo de los lobbies es un soborno, tal cual. Es decir, y entonces pues ya está, es decir, dependes de los que te han sobornado, te han puesto en el cargo y por lo tanto, al final vas a hacer lo que ellos quieren. Bueno, pues ya digo, aquellos de democracia no tienen nada, pero bueno, digamos que es una especie de sistema rotatorio de élites en una república oligárquica, más o menos. Pero, y de repartos de poder y tal, cada 4 años, ¿no? Pero, bueno, ante la urgencia del momento, fíjate que en la antigua Roma la dictadura surgía en el momento de crisis, cuando llega Aníbal y dicen, joder, que esto se acaba, necesitamos aquí, que nos han pegado aquí que en canas, hemos perdido 50.000 hombres, que es un disparate, incluso para la época moderna, que en una sola batalla, que duró un día, pierdas 50.000 tíos, es decir, y entonces dicen, no, sacamos una magistratura que tenían extraordinaria, que era la dictadura por 6 meses, no renovable, ante una situación de emergencia. Ese es el origen real de la dictadura. Luego lo que pasa es que hemos tergiversado, manipulado el término dictadura como, digamos, un régimen autoritario, personalizado, etcétera. Pero en principio era, digamos, una magistratura republicana contemplada en la constitución, digamos, republicana de la antigua Roma. Es decir, que no era algo ilegal. Lo pervienten luego sobre todo en el siglo I antes de Cristo, con los cesarismos y tal, y llevará al final de la República. Esas peleas entre generales, etcétera, como Julio César, Pompeyo, y al final Augusto pues se llevará el gato al agua y inaugurará el imperio, ¿no? Pero, en última instancia, es decir, bueno, el dictador, entendido en ese sentido antiguo romano, pues sería alguien que ante una situación de emergencia de la nación, de la república, tiene que tomar el poder cuasi absoluto en sus manos por un periodo de tiempo determinado para salvar a la nación. Esto podría ser lo que está haciendo Trump en la República norteamericana, que además se reivindica mucho de la República Romana. Es decir, ellos dicen, otra cosa es hasta qué punto, pero bueno, ellos se remontan mucho al republicanismo de la antigua Roma. Pero, bueno, quiero decir, esa idea puede haber calado en un tipo como Trump sin escrúpulos y dice, bueno, cuanto peor, mejor. Es decir, cuanto peor esté el país en cuanto al enfrentamiento social, más posibilidades hay de que yo pueda desarrollar un golpe de Estado blando ante el caos que yo mismo voy a propiciar. Es decir, a ver, estoy especulando, ¿eh? Sí. No tengo datos. Completamente de acuerdo con tu análisis especulativo, prospectivo. Ahora bien, la consecuencia de una jugada de ese tipo, Fernando, sí. podría generar un desastre, porque ya solamente la gente en las calles en Estados Unidos, como vos recién recordabas, con la gente armada, comenzarían las calles una matanza de todos contra todos, pro-trampistas contra anti-trampistas,
y además recordemos también las fuerzas, las guardias nacionales, las fuerzas policiales y paramilitares de los estados, ¿sí? Todos los Pero estados fíjate con que sus propias ya ha guardias hecho nacionales. pequeños Sí. sondeos. Es decir, lo de Saco, la Guardia Nacional, tal, los militares en Washington. Como los ha sacado, no sé si al final los ha retirado, ¿no? Pero los tuvo allí un tiempo. Y en varios estados más los ha puesto, los ha llevado ante el desorden y tal. Que ya está haciendo tanteos. A ver cómo responden. A ver, evidentemente la jugada te sale mal y no solo vas tú a la cárcel, sino que te cargas a Estados Unidos. Es decir, porque te lo llevas a un enfrentamiento y eso termina hundiéndolo completamente. Y a que acabe incluso en una guerra civil. Pero, a ver, no olvidemos que ahora mismo le están soportando, digamos, políticamente y financieramente tipos especialmente siniestros y que tampoco creen en la democracia, como el señor Peter Thiel de Palantir. Es decir, que querrían algo así, ¿eh? No nos engañemos. Entonces, bueno, teniendo en cuenta los personajes que deambulan por la Casa Blanca y en Estados Unidos de este calibre, yo no me imagino a Elon Musk diciendo, ay, pobre democracia, que me la han quitado. Es decir, porque viniera una dictadura que le favoreciera. Es decir, pues no lo veo, la verdad, tan a gusto que se va a quedar. Y como él, la mayoría de las élites globalistas, que no olvidemos que estas élites nunca han creído en la democracia y que ahora mismo están en una situación en la que no saben muy bien por dónde tirar. Lo vimos en Davos. No olvidemos que en Davos el que sustituye a Klaus Schwab, yo siempre lo decía mal, el apellido es impronunciable, Schwab, es decir, es como uno de los vicepresidentes y uno de los actuales presidentes, hay dos, pero bueno, el que es conocido, temporal, hasta que se decidan a elegir alguno, es ni más ni menos que Larry Fink, que estuvo allí de presentador, estrella, con Elon Musk, por ejemplo, y tal. Y con Alex Karp de Palantir. De Palantir. Un tipo peligroso, muy peligroso. En una charla llamada, el segundo de Peter Thiel, en una charla llamada Palantir se encuentra con BlackRock, Silicon Valley y Wall Street juntos y deliberaron sobre el futuro del mundo, sobre el futuro de los Estados Unidos. Alex Karp realizó declaraciones como de costumbre, disruptivas, muy fuertes, con esto de vamos con la inteligencia artificial, a partir de ahora vamos a determinar el fin de todos los empleos ligados a las humanidades. Ellos llaman empleos ligados a las humanidades a los empleos ligados a los servicios por sobre todas las cosas, ¿sí? A los empleos ligados a el periodismo, las profesiones liberales, incluso a los servicios de atención al cliente, a eso llaman servicios ligados a las humanidades. Eso va a desaparecer gracias a nuestra inteligencia artificial. Así lo estableció Alex Karp, felizmente generó muchísimo ruido en Estados Unidos, pero ¿podrían estos dueños del mundo, porque ellos los verdaderos dueños del mundo, también son impresentables, estar pergeñando una salida así, Fernando, en Estados Unidos? Puede ser, o sea, no lo sé. Caos total y así. No lo sé, pero no. Sí, pues puede ser, ¿por qué no? A ver, esta gente no tiene límites, no tiene escrúpulos. O sea, entonces, si ellos piensan que Estados Unidos está siendo demasiado blando y que esto y que ya ha llegado el momento de que las corporaciones hagan cargo de alguna manera ya directamente o cuasi directamente del control de Estados Unidos, pues a lo mejor, no lo sé, ¿eh? Pero de esta gente se puede esperar cualquier cosa. Es decir, porque ahora mismo, ya digo, se encuentran en una situación donde están definiendo, han roto la globalización, la han roto ellos, ¿eh? Es decir, vale, nos hemos cargado la globalización, pero ¿hacia qué mundo vamos? Pues esta gente lo que quiere es un mundo tecnocrático, dirigido por la inteligencia artificial, transhumanista. Todos estos son, es decir, gente
bastante chiflada y bastante peligrosa, ¿no? Es decir, y claro, lo de la sustitución es que esto es muy grave, porque claro, si dices, hombre, es que la inteligencia artificial y los robots vienen a sustituir a los humanos en muchos empleos, esto liberará a los humanos para que puedan dedicarse a otras cosas, fundamentalmente a informarse, a formarse, a disfrutar de la vida, incluso, coño, que también para eso estamos, es decir, pero no, lo que viene es a oprimirnos, es decir, lo que van es a expulsar empleos, dejar a la gente en la calle y bueno, como de alguna manera habla de tenerlos tranquilos, porque claro, si te echan a la calle y tal, y estás en un nivel de subsistencia o de cuasi subsistencia, pues con algún tipo de subvención que te dé el Estado para que no te mueras de hambre, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tendrán que generar también la droga, es decir, cuando digo la droga no tiene que ser una droga, es decir, no tiene que ser el soma, soma, como en un el mundo soma feliz. como en un mundo feliz, claro. No tiene por qué ser una droga, digamos, en términos estrictos. Puede ser, y cada vez lo está volviendo más, puede ser engancharte a la realidad virtual. Eso. Están trabajando. Pues sí, esta O a porquería. esto, claro, a esto ya estamos muy enganchados, más de lo que creemos. Es decir, o lo de Fernando, recordemos juntos las pinceladas, las directrices del futuro planteado por estos señores, una vez más, Peter Thiel, el creador de PayPal primero y Palantir después, su director ejecutivo, su CEO, Alex Karp, Elon Musk, dueño de, bueno, entre otras cosas, X, Tesla, SpaceX, Jeff Bezos, dueño de Amazon, Larry, bueno, en la parte financiera, ¿cuál? Sam Altman, por ejemplo, el de OpenAI. De OpenAI. Naturalmente también Bill Gates de Microsoft, bueno, la gente de Google, la gente de Apple, Mark Zuckerberg de Meta. de Meta, de Facebook y de Instagram. Bueno, por un lado, quieren la creación de ciudades independientes, el fin de los estados y en lugar de los estados nacionales, la creación de ciudades independientes, propiedad, ¿sí? Como propiedades o en propiedad de corporaciones. Que las corporaciones establezcan ciudades independientes sin pertenencia a un Estado-nación, que las corporaciones determinen absolutamente todo, no solamente la economía, sino la política. También en un capitalismo al cual no deberíamos caracterizar como capitalismo, por lo menos no en el sentido estricto. Desaparece la competencia, desaparecen las empresas, solamente en el mercado aparecen monopolios específicos por sectores y para las personas presentan como futuro, presentan como alternativa el transhumanismo, esta suerte de interconexión entre las personas y máquinas, inteligencia artificial, realidad aumentada, conciencia en la nube y todas estas locuras, robotización. Poderte meter una interfaz en el cerebro que te conecte directamente al ordenador. Claro, la exportación de tu conciencia hacia un servidor. Bueno, todas estas locuras para generar la vida eterna. Es el objetivo dicho por ellos mismos en una lucha contra el anticristo, además, porque entre todas esas cosas metida también el anticristo. Con lo cual, un escenario de guerra civil en Estados Unidos, de caos absoluto, total, de debacle del Estado más poderoso del mundo, Estados Unidos, e incluso la posibilidad de una confrontación de ese Estado en decadencia, cada vez más belicoso, con otros estados, incluso la posibilidad de una guerra nuclear, de alguna manera no colisiona directamente con el mundo soñado de estas personas, con la utopía
planteada por esta gente, más que utopía, una distopía para nosotros, Sí, pero sí. para ellos no, porque ellos, en su visión del mundo, la desaparición de la humanidad, la desaparición de la vida en la Tierra, una guerra global nuclear, evidentemente en su fantasía, en su nube de delirio, en su delirio absoluto, no determinaría la muerte, la eliminación de ellos, de ese pequeño grupo de entre 5 y 10 personas con tanta riqueza como la mitad más pobre del planeta Tierra, como los 4.000 millones de personas más pobres, entre comillas, de la Tierra, la mitad más Sí. pobre de la Tierra, presenta la misma cantidad de riqueza que estos 5 tipos o 10 tipos. Sí, sí. Y en el caso de una guerra global, ellos supuestamente aparecerían de alguna manera excluidos, aparecerían exentos de las consecuencias, o bien porque ellos en el espacio, bien porque su conciencia en un servidor externo. Esa es la fantasía de ellos. Y ahí podría comenzar ese mundo feliz. Mucho más parecido a un mundo feliz que a 1984, esta distopía, ¿no? De esta No, gente. Pero sí, yo lo comenzaría veo ese como, mundo como de... una Sí, mezcla, pero bueno, es decir, de ambos, pero vaya. Es decir, como una mezcla, es decir, porque por otra parte, estas drogas modernas, es decir, como la realidad virtual, etcétera, que permitirían sumergirnos en un Matrix, en un universo generado por un ordenador absolutamente real que no podríamos distinguir de la realidad, y hecho a propósito para que satisfagamos todas nuestras necesidades, pero de una manera virtual, no real. Quiero decir, y claro, esto te engancharía de tal manera que tú ya no podrías prescindir de ese mundo feliz que tus sentidos perciben como un mundo real, aunque sea falso, aunque sea generado por un ordenador, y que te permite realizar todos tus sueños, te permite tener el trabajo que tú querrías tener, te permite tener la familia que tú querrías, tener la esposa o el marido que tú has soñado, perfecto. ¿Quién podría, pues eso, al final decir que no a eso? Y para eso te pueden meter perfectamente eso, como hacen con los móviles, ya, es decir, a un nivel mucho más básico, pero luego mantenerte en una situación de subsistencia. Es decir, que empobrecido, con un mundo empobrecido, donde la tecnología de verdad la controlarán o estará en manos de unos pocos y solo habrá tecnología de alta gama para esos pocos. A los demás nos generarán, pues eso, una realidad virtual para que tenernos enganchados, porque va a haber un montón de gente que va a ser prescindible. Es decir, esa es otra. Es decir, una de las razones por las que esta gente puede querer una crisis mundial y una guerra mundial es porque una guerra mundial mataría a mucha gente. Y les sobra. Ellos se lo han claro. dicho, todos son neomaltusianos. Es decir, esta gente dice, no, sobran. Y de ahí que vayan sacando, y eso ya contaban en la década anterior, McKinsey, una gran consultora, bueno, hizo la primera del mundo norteamericana y tal, ya te lo vienen avanzando, que era en parte pronóstico, en parte profecía autocumplida. Es decir, vamos a por eso. Bueno, como el capitalismo es completamente excluyente y vamos a que van a expulsar del mercado de trabajo a un montón de personas que no van a poder ni trabajar, no van a encontrar empleo ya con la inteligencia artificial, la robótica, etcétera, van a perder sus trabajos y no van a poder encontrar ninguno ya en su vida y por lo tanto no van a poder consumir, esa gente es prescindible. Prescindible quiere decir eliminable. Esto suena muy Fernando, duro, pero para que quienes nos acompañan, los demoledores y las demoledoras, no cometan el error de caracterizarnos como exagerados no, o es que lo dicen ellos. conspiranoides o... Voy a presentar, esto no lo íbamos a presentar, pero voy a presentar un pedacito de una entrevista de este señor, Peter Thiel, uno de los dueños del mundo, antes detrás de Biden, ahora detrás de Trump, de seguro detrás de todas las intervenciones militares de Estados Unidos, tanto con Biden como con Trump, ¿sí? Porque básicamente genera el sistema
ellos lo llaman ecosistema digital, genera el sistema digital, el sistema informático para las acciones militares de Estados Unidos en el mundo, como así también para las acciones militares de Israel en el mundo, como así también para la inteligencia de Estados Unidos en el mundo, lo mismo de Israel, determinar los blancos, qué persona o como objetivo, qué persona peligrosa, qué persona eliminada. Ahora también la inteligencia artificial incluso realiza el control de las eliminaciones. Todo este sistema informático básicamente responde a la empresa de este señor. Dos datos previos. Dos datos previos. Hay que decir, Palantir es una empresa que desde su creación nunca ha ganado dinero. Pierde dinero. Qué cosas más raras. Y sin embargo, ahí está. Y su primer inversor fue la CIA. Con eso os digo todo. Es decir, este viernes, Fernando, realizamos, no nos va a acompañar Fernando Moragón el próximo, Juan Antonio Aguilar, perdón, Fernando. Juan Antonio no nos va a acompañar el viernes porque este viernes no puede participar, pero nos va a acompañar en su lugar Nicolás Lantos. Vamos a realizar una charla con Nicolás Lantos, quien ya participó en el programa, uno de los periodistas para mí más lúcidos de Argentina, sin lugar a dudas, en una charla exclusivamente sobre Palantir, Fernando. No me lo pierdo. Una investigación de un programa de 2 horas sobre Palantir. Bueno, una charla con él sobre Palantir, contando todas estas cosas en detalle, con algunas cosas escuchadas por ahí espectaculares. Pero quería presentar, Fernando, para que no nos caractericen como conspiranoicos. Sí, que lo dicen ellos. Right? Este Peter Thiel, ¿sí? Lo más parecido a un villano de James Bond o de los X-Men. A ver, yo no quiero que se piense que... A ver, yo no quiero que se piense que tengo prejuicios contra los alemanes, ¿eh? Yo me libre, vamos. Nunca me he expresado hablando mal de los alemanes. Nunca me habréis oído de eso. Ironía. Pero este señor es de origen alemán. No digo más. Sí, él nacido en Frankfurt, pero abandonó Alemania al año de vida. Y bueno, después recorrieron el mundo con su familia hasta su llegada como niño todavía como estadounidense y después criado, educado en Estados Unidos. Pero todos efectivamente con alguna relación con Alemania, porque Alex Karp, el segundo de este señor y director en jefe de Palantir, realizó su tesis doctoral en la Universidad de Frankfurt en alemán, porque quería la tesis en alemán él, sobre filosofía. Todos estos tipos, además de monstruos y los dueños del mundo, como los mega ricos del mundo, esta gente toda entre los 5 o 10 tipos más ricos del mundo, muchos de estos en particular con formación filosófica también, y de ahí que pergeñan estas locuras, ¿no? Atención a esta entrevista con el New York Times, muy chiquitita en inglés, realizo la traducción yo, sobre si este señor quiere la supervivencia de la raza humana, si quiere esa es la pregunta, así comienza. You would prefer the human race to endure, right? Querrías que la raza humana sobreviva, ¿verdad? Que siga existiendo. You're hesitating. Yeah, Estás dudando, ¿no? La del periodista, ¿no? Hablando. Yes? I don't know. I would... no sé, yo... I would... This is a long hesitation. Es una duda muy larga, el periodista. Y el otro, I would, ¿no? Como el auxiliar en inglés para una oración en condicional, ¿no? Como yo querría, yo habría, todavía no determina qué verbo, pero ya la oración en condicional, ¿no? Como y algo poco seguro. This is a long hesitation. There's so many questions implicit Should in the this. human race survive? Es una pregunta sencilla. ¿Debería la raza humana sobrevivir? Yes. Okay. But Sí, pero I also would
I also would like us to radically solve these problems. Right. Sí, pero me gustaría también resolver estos problemas radicales que tenemos. And so, it's always, I don't know, transhumanism. Y siempre, todo el tiempo con dudas, interjecciones. ¿Sabes? El transhumanismo Is this, the ideal was this radical transformation where esta idea nuestra de una transformación radical, total, absoluta, your human natural body gets transformed into an immortal body. en la cual nuestro cuerpo humano natural, mortal, se transforme en un cuerpo inmortal. And there's a critique of, let's say, the trans people in a Y a esta idea nos la critican, por ejemplo, o hay una crítica que nos hacen a nuestra idea del transhumanismo que viene de, por ejemplo, las personas trans en el contexto de la transexualidad o de los travestis. sexual context, or I don't know, a transvestite is someone who changes their clothes and cross dresses, and a transsexual is someone where you change your Y nos critican porque dicen, un travesti es alguien que se cambia de ropa, que cambia sus ropas. Nos dicen, un transexual es alguien que cambia su sexo, I don't know, penis into a vagina. que cambia su pene por una vagina. And we can then debate how well those surgeries work. But Después podemos debatir cómo funcionan esas cirugías, pero es un cambio de sexo en última we instancia. want more transformation than that. The critique is not Nosotros queremos mucha más transformación que eso. that it's weird and unnatural. It's so pathetically little. And okay, La crítica nuestra a lo trans no es que es inmoral o patético, que es, un segundo, no es que es raro o inmoral, sino que es una transformación muy pequeñita solamente del sexo. the critique is not that it's weird and unnatural. It's so pathetically little. And Es tan patéticamente pequeña, así las palabras textuales. okay, we want more than cross-dressing or changing your sex organs. We want you to be able to change your heart. Nosotros queremos más que el cambio de nuestros órganos sexuales o el cambio de nuestras ropas. Queremos cambiar nuestro corazón, And change your mind and change your intercambiar nuestra mente, cambiar nuestro cuerpo. whole body. And then Orthodox Christianity Bueno, ahora comienza por otro lado, lo vamos a presentar. Pero Fernando, ¿viste uno de los dueños del mundo? Efectivamente, uno de los hombres más poderosos del mundo y te da miedo. Dices, vamos a ver, esto está sacado de una película del malvado, yo qué sé, del malvado de Spectra de James Bond o algo así. Sí, Lex Luthor, una cosa así. Lex Luthor, una cosa de estas, sí. Un chiflado de estos. Bueno, pues no, es un chiflado, pero es un chiflado que es uno de los hombres más poderosos del mundo. Es decir, que nació en Alemania, pero se crió en Namibia, encima africana, seguramente, en un pueblo donde se saludaban diciendo Heil pintor austriaco. Bueno, recordemos al abuelito de Elon Musk participando en el proyecto del tecnato americano. El tecnato. ¿no? Es que, claro, cuando empiezas a ver de dónde viene toda esta gente, ya te dan escalofrío. Dices, madre mía. Es decir, bueno. Sí, por el supremacismo, el mesianismo, esos delirios de grandeza. ¿Quieren un poco más, demoledores y demoledoras? Sí, sí. Esperpento, ¿sí? Sí. Bueno, que ahora tiene lo bueno. Y ahora comienza por otro lado. La crítica que nos hacen los cristianos ortodoxos a nuestra idea de transhumanismo. The critique Orthodox Christianity has of this is these things don't go far enough. Like the es que no vamos lo suficientemente lejos. Nos dicen que el transhumanismo solo es cambiar tu cuerpo. Transhumanism is just changing your body, but you also need to transform your soul. Pero como cristiano, deberías transformar tu alma. You need to transform your whole self. And so, right, but the other wait. I generally y ahí la interrupción del periodista. Agree with what I think is your belief, that religion
should be a friend to science, and I Estoy de acuerdo con lo que creo que estás diciendo en cuanto a que la religión debería ser una amiga de la ideas ciencia. of scientific progress. I think any idea of divine providence has to encompass the fact that we have progressed and achieved Creo que cualquier idea de lo divino tiene que estar de acuerdo con que somos capaces de progresar técnicamente. and done things that would have been unimaginable to our ancestors. But it still also seems like, yeah, the promise of Christianity in the end is you get the perfected body and the Pero de todas maneras, aún la promesa del cristianismo es que consigues finalmente un cuerpo perfecto y un alma perfecto a través de la gracia de Dios. perfected soul through God's grace. And the person who tries to do it on their own with a bunch of machines is Y quien intenta lograr esto a través de máquinas, likely to end up as a dystopian character. posiblemente se convierta en un personaje distópico. Well, it's let's articulate this. And you can have a heretical Bueno, articulemos esto, formulemos esto. Muy mala la interrupción del periodista cuando este señor Sí, iba a regurgitar, estaba lanzado. lo Claro. más radical de su pensamiento, bueno, pero bueno, un poco más. form of Christianity, right? That ¿No es esto una herejía al cristianismo? says something else. I don't know. I think the word nature does not occur once in the Old Testament. Creo que la palabra naturaleza, responde Till, no es lo que se nos ocurría en el Viejo Testamento. And so, if you and there is a word in which, a sense in which, the way I understand, the Judeo-Christian inspiration is, it is about Creo que yo entiendo la tradición judeo-cristiana como una naturaleza trascendental que busca transcending trascender. nature. It is about overcoming things, and Se trata de superar cosas. and the closest thing you can say to nature is that people are fallen, and Y lo más parecido que podemos decir de la naturaleza es que la gente ha caído o ha fracasado. that's the natural thing in a Christian sense, is that you're messed up, and that's true. En el sentido de que todos nosotros somos un desastre, y eso es verdad. But there's some ways that with God's help, you are Pero todos nosotros, con la ayuda de Dios, de alguna manera, supposed to transcend that and overcome that. debemos trascender eso y superar eso. Bueno, esa es la justificación de por qué quiere él, a través de estos delirios transhumanistas, generar el paraíso en la tierra a través de la inmortalidad en esta consustanciación de hombre y máquina. Además de la locura de las cosas dichas, la ignorancia también, porque Sí. presenta muchísimas dudas, afirmaciones completamente carentes de fundamento, casi como un Milei, ¿no? Como un burro con algunas cositas leídas por ahí o escuchadas en TikTok y regurgitándolas en una empanada, lo llamaban en España, en una empanada mental, sí. de cosas. Pero claro, este señor, con el mundo bajo sus manos, porque es uno de los tipos más ricos del mundo y con y más poderosos. Control de la inteligencia artificial y de todos nuestros datos, toda nuestra información. Entonces, es el peligro que este Lex Luthor, animalito, burro, bestia, con delirios de grandeza, parezca en una situación de control y poder total como esa, ¿verdad? Es que una de las cosas que pretende Palantine con sus programas y tal, por cierto, este es un tipo muy friki, es decir, de hecho Palantine, no me acuerdo qué es un término que está sacado del Señor de los Anillos. Lo va a presentar, Nico, no quiero un anticipo, Nicolás Lantos lo va a presentar con lujo de bueno. Y luego uno de sus dos grandes programas se llama Gotham, que no hay que decir más, de Batman, es decir, o sea, es un friki. Pero bueno, el tipo... Bueno, y luego tiene, ya lo contra este Lackman,
ha dado hace poco, el año pasado, en noviembre creo que fue, 4 charlas que había que pagar por entrar, o sea, no era... Y con, es decir, una serie de personas determinadas que había que pagar y tal, con entrada y con aforo limitado, estas cosas, 4 charlas sobre la llegada del anticristo, tal cual, ¿eh? Ojo, ojo, pues según él está al llegar. Y bueno, ahí nos cuenta cómo evitar la cosa. Pero bueno, el tipo, ya digo, bueno, pues el tipo este, no olvidemos que tiene, bueno, primero, lo que está haciendo en Estados Unidos y ya en parte del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, es que está fusionando, porque controlan los políticos, está fusionando las bases de datos del Pentágono con las de la Seguridad Social norteamericana, el Medicare y tal, todos estos, con la de otra serie de instituciones, con lo cual está obteniendo una información cruzada de los ciudadanos norteamericanos y de buena parte del mundo, porque también está en buena parte del mundo ya, brutal, como no ha tenido nadie. Y a partir de ahí están empezando a hacer una cosa peligrosa, no, lo siguiente, que es que dicen, no, ya no solo vamos a controlar, vamos a predecir comportamientos. Vamos a predecir lo que Menganito va a hacer, yo qué sé, dentro de un año, o de 2, o de 3. Y como ya sabemos lo que va a hacer, pues tomamos las medidas pertinentes. No, es que yo predigo que dentro de unos años va a ser un peligroso activista en contra de nosotros. Me lo cargo. Como la película esa de ciencia ficción, Claro. Inception en inglés. No recuerdo el título, la traducción al español. Una con Matt Damon, si no recuerdo mal, y DiCaprio. Inception. ¿La recuerdan esa? Básicamente realizaban una película de ciencia ficción juicios anticipados porque según la inteligencia artificial vos en 10 años ibas a cometer un crimen, entonces vos ya has juzgado y encarcelado ahora y así. Bueno, claro. un delirio así. Pues esta gente está haciendo esto, ¿eh? Quiero decir, y no, que no es, no, tampoco lo ocultan mucho. O sea, no es que, o sea, que lo puede uno encontrar en fuentes abiertas en un montón de sitios, pues eso, declaraciones que hacen pues eso, en entrevistas y tal, que tampoco lo ocultan. Entonces, claro, dices, pues es que, en fin, a mí miedo no, lo siguiente, me dan, vamos, pánico hasta unos niveles terroríficos, porque es que ni el más malvado de una película de Hollywood de los villanos tradicionales llega a la altura de los zapatos de estos, es decir, vamos, son y esta gente, ya digo, este seguramente ahora mismo, esto es muy difícil de saber, porque, pero bueno, pero si no es el hombre más poderoso del mundo, por ahí andará. Tiene 2 o 3 más del mundo financiero y tal, porque del mundo de las tecnológicas, desde luego, es más poderoso. No que más dinero tiene, que no es lo mismo. Porque ya a partir de una determinada cifra de dinero, ya da igual, quiero decir. ¿Qué más te da tener 100.000 millones, 200.000 y 400.000? Si además esos millones son en realidad, la inmensa mayoría son acciones, con lo cual eso es bastante irreal, quiero decir. Pero bueno, pero es uno de los tipos. Retrocedemos a Minnesota, a Minneapolis, Estados Unidos. Por cierto, el viernes la charla con Nicolás Santos sobre este tipo, sobre Alex Karp, súper interesante, no la desaprovechen. Comenzamos ahora improvisadamente con Fernando a deliberar. Y como yo me enrollo, acabamos hablando de cualquier cosa, de fútbol, de lo que sea. Es decir, efectivamente, pero ¿cuál es la relación? Esta eventual guerra civil en Estados Unidos la aprovecharía. ¿No acompañaría la idea distópica del futuro de esta gente? Por eso la digresión de ambos. Aquí, Fernando, las palabras del gobernador de Minnesota, Minneapolis, una ciudad de Minnesota, no la capital, pero sí la ciudad más importante. Aquí las palabras de Tim Walz. Well, as I said last week, this federal occupation of Minnesota long ago stopped being a matter of immigration. Como dije hace más de una semana, esta ocupación federal de Minnesota hace tiempo que dejó de ser
una cuestión de control migratorio. ¿He escuchado eso? El gobernador de Minnesota diciendo esta ocupación federal. No lo sé, ¿eh? Supongo que será demócrata, pero no lo sé. Es decir, claro, sí. Oh, enforcement. It's a campaign of organized brutality against the people of our state. Es una campaña organizada de brutalidad contra nuestro Estado. He visto los videos desde varios ángulos y son repugnantes. Esta campaña se cobró otra vez una vida de nuestros ciudadanos. Tengo una declaración contundente para nuestro gobierno federal. El sistema de justicia de Minnesota tendrá la última palabra al respecto. Debe tener la última palabra. Como le dije a la Casa Blanca sin ambages esta mañana, no se puede confiar en que el gobierno federal dirija esta investigación. Nuestro Estado se encargará y punto. Permítanme decir algo más, y esto es de vital importancia. Todos comprendemos lo que sucedió esta mañana en la tragedia de... Bueno, el nombre en ese entonces no dicho, pero nosotros ya con el nombre de este señor llamado Alex Petri, ¿sí? Alex Petri, el nombre de este muchacho de 37 años muerto. Mi más sentido pésame para su familia. Sabemos que el potencial de agravar aún más las tensiones es alto, y a los habitantes de Minnesota queremos la calma, la paz y que la normalidad vuelva a nuestras vidas. Ellos, el gobierno federal, el de Trump, quieren el caos. No podemos ni les daremos lo que quieran respondiendo a la violencia con violencia. En Minnesota, nuestras fuerzas del orden locales han hecho todo lo posible para reducir la tensión. Los medios locales han informado ampliamente sobre la cooperación para reducir la tensión. Donald Trump, te pido una vez más que retires esta fuerza de Minnesota. Están sembrando el caos y la violencia. Hemos visto la violencia letal por parte de agentes federales. Una esto es un gobernador, no un senador, un diputado. No. Pero fíjate. Directa con la Casa Blanca, llamando al retiro de las fuerzas federales en una ocupación federal. Así la caracteriza. Fuerzas de ocupación federal. Es que, claro, ya lo vimos cuando Trump estaba en la oposición, digamos, es decir, con el enfrentamiento en Texas. Ayer al revés, eran los demócratas los que se enfrentaban al gobierno federal de Biden. Es decir, que viene de lejos digamos, intento del que está en el gobierno, es decir, el presidente, de imponer leyes federales, o imponer, mejor dicho, la fuerza del ejército, que es federal, es decir, y que llevó, en el caso de Texas, a un enfrentamiento en el que estuvo a punto de acabar a tiros, pero bueno, al final cedió el gobierno federal, porque el gobernador de Texas recurrió a la Guardia Nacional, sobre la que tiene jurisdicción local, es decir, sobre la que manda. Y la Guardia Nacional es un ejército, igual que el otro. Pues aquí pues, estamos viendo más o menos lo mismo, solo que con los papeles invertidos. Pues a partir de ahora yo puedo decir, el gobernador de Minnesota puede decir en cualquier momento, ante el desafío de la ocupación del gobierno federal, atribuyéndose unas competencias que no tiene, puesto que no olvidemos que Estados Unidos es como su nombre indica, es una república federal, es decir, que los estados tienen muchas atribuciones, pues pueda decir, no, ante una situación de estas, llamo a la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional se encargará de defender a los ciudadanos de Minnesota de la agresión de las fuerzas estas de ¿cómo se llama? Es decir, y compañía. Y ya tenemos el enfrentamiento. Pues están armados hasta los dientes. Estamos hablando de que la Guardia Nacional es un ejército, es decir, no se diferencia prácticamente en nada del ejército, digamos, ordinario.
esto cada vez va a suceder más y cada vez se va a estar más cerca de llegar a un enfrentamiento a tiros entre dos ejércitos, ambos norteamericanos. Es decir, o sea que la guerra civil no es ni mucho menos una hipótesis descabellada, ni de lejos. Ya hemos visto los desafíos, incluso, bueno, más convencionales, pero el nivel, por ejemplo, del gobernador de California, ahí en Davos, que también hizo unas declaraciones contra Trump, le puso verde y tal. O sea, el nivel de tensión, de crispación entre unos y otros bandos, cada vez es mayor. Y sus desafíos, es decir, cómo desafían los demócratas a los republicanos y al revés, cada vez también es mayor. Bueno, pues esto, vamos, yo tengo claro que si antes no pasan otra serie de cosas, que pueden pasar muchas, si esto se va pudriendo y todo apunta que se va a seguir pudriendo, pues puede llegar a una confrontación. ¿Y qué pasa si un día la Guardia Nacional y el Ejército Federal se llenan a tiros y hay muertos? ¿Qué pasa? Pues allá, a partir de ahí, cualquier cosa posible. Es decir, tomarán ante el caos generado por los políticos. Ya estoy aquí especulando, los militares darán un paso al frente y dirán, ¿imponemos una dictadura militar antes de que esto nos destroce? No lo sé. Quiero decir, es verdad que Estados Unidos no tiene una tradición de golpismo militar, como puede haber en otros países, en Europa, sin ir más lejos, pero bueno, es decir, pero sí, pero eso por la tradición de asesinatos de líderes políticos. Claro, si te lo cargas, pues no hace falta dar un golpe, te lo cargas y lo cambias por otro, favorable a tus intereses, pero bueno, pero quiere decir que, a ver, siempre hay una primera vez, como se suele decir, que bueno, pues todo es empezar. No sé, pero vamos, el grado de descomposición de la sociedad norteamericana en sentido amplio, no solo de el tejido social, la fractura social entre puntos de vista o cosmovisiones del mundo completamente antagónicas, sino también de los intereses de las élites dominantes y que gobiernan, es cada vez mayor. Porque es verdad que las élites, sobre todo a los que mandan, ¿no? Las tecnológicas, el complejo militar industrial, el poder financiero, sí tienen una serie de elementos más o menos comunes, pero luego tienen agendas distintas en muchas cosas. Quiero decir, que no están unificados completamente y no todos tienen el mismo proyecto. Hay proyectos distintos. Y ahí es donde puede surgir la tensión y el enfrentamiento entre esas élites que puede acabar pues, en una guerra civil. Así de claro. Bueno. A propósito de guerras, Fernando, sobre el final, quisiera tu perspectiva respecto a no la plausibilidad de un ataque contra Irán, sino tu perspectiva sobre la inminencia de un ataque contra Irán. ¿Cuán pronto comenzará ese ataque, en tu opinión, Fernando, mientras presentamos imágenes de Teherán el día de hoy con esta gigantografía enorme, con un portaaviones estadounidense, atacado, destruido, y por ahí, si no recuerdo mal, a la derecha un verso bíblico. Bueno, será el Corán. No, un verso bíblico. Curiosamente. Para tocar más las narices. Fue escrito ahí a la derecha en árabe, bueno, en farsi. Con caracteres. Sí, ¿no? En farsi con caracteres árabes, como bueno, como claro, como se escribe exactamente. Y debajo, en inglés, evidentemente para los angloparlantes, con la cita bíblica de Oseas 8:7, me ayudó la inteligencia artificial para esto: quien siembra vientos cosecha tempestades. Mensaje directo a los Estados Unidos. Fernando, ¿cuán temprano, cuán tarde un ataque contra Irán, en tu opinión? A ver, vamos a intentar ir acotando dentro de lo que cabe. Venga, lo menos arriesgado. Es decir, Trump e Israel, esto lo tienen que hacer
antes de las elecciones de medio término, pero mucho antes, o sea, antes de que empiece la campaña electoral, digamos, final. Con lo cual, esto tiene que estar hecho antes del verano, más o menos. Es decir, vale, esta es la parte fácil, dentro de lo que cabe. Ahora hay que ir acotando la cosa, hay que ir restringiendo. A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay una posición, por lo que se ve bastante notable, a que Trump ahora mismo haga algo serio, y no algo cosmético, como hizo en la guerra de los 12 días. Por un lado están saudíes, turcos, pakistaníes, todos estos le están diciendo, no lo hagas, porque los perjudicados vamos a ser nosotros, vas a caotizar la región, nuestros estados pueden estallar por los aires, no estamos dispuestos a participar de esto, y con una Arabia Saudí cada vez más contundente en este sentido, ¿no? Con lo cual ya no tiene, digamos, el beneplácito tan claro como lo tenía en otros momentos para hacer un poco lo que quiera, aunque si quiere lo va a hacer. Es decir, por mucho que diga Arabia Saudí que no, y por mucho que le niegue el espacio aéreo, los saudíes no se van a atrever a derribar aviones norteamericanos, eso está claro. Israel no las tiene todas consigo, porque claro, ha aprobado por fin una guerra con Irán y se ha dado cuenta de que los han vapuleado. Con lo cual, parece ser, por lo que dicen los propios medios israelíes, que se lo están pensando 2 veces y que le están diciendo a Trump, bueno, vamos, sí, de acuerdo, pero a ver, ¿cuál es el plan? Porque si no, porque al final los misilazos los vamos a recibir nosotros, no tú, que estás muy lejos. Luego, se lo están pensando, ¿no? Aunque en Netanyahu, evidentemente, eso forma parte de su plan, de su estrategia, pero no lo tienen nada claro. Y luego hay otra que dicen, los propios israelíes dicen, claro, es que encima lo que teníamos preparado, la estrategia de golpe de Estado blando, de revolución de colores, que hemos visto a principios de enero, pues esta ha fracasado, que era la clave. Es decir, si esto hubiera triunfado, tal, represión, enfrentamientos, no sé qué, pues ahí era el momento para catapum, bombardear en apoyo de los luchadores por la libertad, con muchas comillas, estos luchadores por la libertad, ya sabemos que lo que son los luchadores por la libertad de los Estados Unidos, es decir, pero bueno, con este tipo de narrativas y tal, y ¡pum! Ahí el gran golpe para cargarse completamente el gobierno iraní, y ahí hay 2 hipótesis, las 2 me parecen plausibles. Una, que provocaran un caos con una regionalización. Esto es lo que no quieren sus aliados en la región, en el entorno. Es decir, no, vamos a ver, yo no quiero que conviertas esto en una especie de microestados étnicos en el que tenga a los kurdos por un lado, porque los turcos dicen ni hablar, esto no, por lo que nos faltaba. Es decir, ahora que hemos conseguido cargarnos a los kurdos sirios, y ahora nos vas a generar un estado kurdo en Irán, en lo que era el antiguo Irán, entre comillas, no, ni hablar, o sea, no lo queremos. Luego los pakistaníes, potencia nuclear, dicen, hombre, lo que nos faltaba, tenemos aquí un independentismo beluche que está poniendo bombas cada 2 por 3, cosa que es cierta, pero cada 2 por 3, y ahora los beluches de Irán, que también tienen organizaciones que también se enfrentan a los iraníes con cada 2 por 3 y ponen bombas y hacen ataques y estas cosas. Ahora vamos a tener un estado beluche que va a ser el refugio y digamos el imán y el que va a prestar fuerza sobre el independentismo beluche en Pakistán. Para nada. Encima Beluchistán, que es la región que coge cosas como el puerto de Gwadar. No, ni hablar. Es decir, entonces, esto de caotizar, ojo, porque todos te van a decir que no es la región porque no les conviene. La otra opción es hago un ataque, me cargo una buena parte de la cúpula y a la que quede le digo, a ver, si no queréis acabar como el resto, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Tenéis que aceptar nuestras condiciones y punto. Y ya está. Y os dejamos gestionar el país. O sea, vosotros seguís al mando, pero
como no hay alternativa de una posición viable, o sea, lo de Reza Pahlavi es de coña, y dices, vamos a ver, Reza Pahlavi no es capaz de gobernar ni en su casa como para gobernar en Irán. Quiero decir, no tiene apoyo social ninguno. Entonces dice, bueno, no. Pues claro, es que no hay una posición que tenga interna con la fuerza necesaria para sustituir al actual régimen de los ayatolás. Es decir, no la hay. Entonces dices, bueno, pues ante esto les doy un correctivo, hago un cierto desastre, hago una operación de decapitación y a partir de ahí intento que entren por el aro y, digamos, las concesiones les dejo gobernar, pero bajo mis condiciones. A saber, ojo porque según cuentan, esto tampoco determinados analistas que tienen fuentes en Washington y tal, parece ser que Trump está muy emocionado con lo de Venezuela. Como diciendo, fíjate qué bien, tal, qué gran operación hemos hecho, les dejamos gobernar y tal, hemos cogido a Maduro y tal, y ahora hace lo que nosotros queremos y tal. Bueno, porque entre otras cosas le están contando eso, sus propios asesores. Es decir, claro, entonces yo no sé por dónde puede tirar el tipo. Y encima vemos estas imágenes que dicen, madre mía. Para vos, Fernando, dedicada. Aquí a la parejita de moda. Autógrafo de ambos. Sí, la parejita de moda, vamos, estos se tenían que casar y ya sería de traca. Pero vamos, ¿qué decir? Pues Pahlavi y Machado, ¿no? El hijo del Shah. Y María Corina Machado, la hija del Guasón, el show. Efectivamente. Tanto monta, tanto Pahlavi como Machado. Vaya, como sé yo. Esto es lo que se decía de los reyes católicos, la famosa frase. Tanto monta, tanto Isabel como Fernando. Pero bueno, pues eso, estos dos. Que claro, estos dos son perfectos, dos caricaturas. Pues bueno, claro, es que no tienen alternativa. Entonces, o caotizan o el intento de decir, bueno, damos un correctivo para meterlos en la buena senda, pero claro, esto del correctivo y la buena senda, como suele ser habitual en los americanos, piensan estas cosas sin tener en cuenta la cultura, las tradiciones, la religión, la senda, etcétera, etcétera, y por eso les sale todo mal. Claro, es que no olvidemos que la mayoría son chiíes, y los chiíes, el martirio lo tienen como elemento clave de su religión. Morir martirizado es la forma más gloriosa de morir. Es mucho mejor morir así que morir en la cama de viejo. Tal cual, ¿eh? Es decir, entonces, claro, es decir, no les va a frenar como me podía frenar a mí y tal, que encima soy ateo, ya te cuento. Es decir, estos señores que con una concepción, una religión que tienen una capacidad de movilización tremenda y que están dispuestos a morir martirizados. Y no hay más que verles, y es tremendo, es espectacular, cuando celebran la muerte del nieto del profeta de Hussein, que se empiezan a fustigar aquí también lo hacemos en España, pero es una cosa minoritaria de 4 pueblos, pero se empiezan a fustigar las espaldas y tal, a martirizarse, ¿no? En grandes manifestaciones donde hay un verdadero baño de sangre, pero baño de sangre de ellos propios, es decir, fustigándose a sí mismos, flagelándose. Es decir, bueno, pues os da una idea de hasta dónde están dispuestos a llegar. Y por eso Hezbollah es tan difícil de derrotar, no solo por eso, pero es uno de los elementos clave. Y pues si cogemos algo como Irán, con 90 millones de habitantes, de la que la mayoría son chiitas, porque chiitas son tanto los persas como los azeríes. Claro, imagínate que se crea un estado azerí, que es más grande que Azerbaiyán, tanto en tamaño como en población. Que lo unificamos, se lo come uno al otro. Es que, claro, ahí tenemos el lío. Ahí. Yo sin este dato, esta información, no recordaba esto. La mamá de María Corina Machado iba a ser vicepresidenta cuando le dieron el golpe a Hugo Chávez. Bueno, y bueno, sí. Seguramente, si el presidente de Fede Cámaras, Carmona, como presidente, ¿por qué no la madre de María Corina Machado como vicepresidenta en su momento, ¿no? Pero vamos, sí. El golpe de 2012. No me extraña. Hereditario debe ser la cosa.
Pero vamos, pero bueno. Entonces, a ver, y para no enrollarme, pues me voy si no van por los cerros de Úbeda. Yo creo que hasta el más tonto de los trumpistas tiene que darse cuenta de que si quiere hacer una operación, y eso va a tener una contestación de Irán bastante fuerte, tiene que tener los medios necesarios para poder al menos tener una fuerza de ataque aéreo. Esto no es brutal. Y esto significa mínimo 2 portaaviones. Ahora mismo, más o menos, ha llegado uno, el Abraham Lincoln. Pero el otro, se supone, no está nada claro, que están preparando otro para que vaya al Mediterráneo. Es lo mínimo. Uno en el Golfo de Omán o en el Índico, al fin y al cabo, y otro en el Mediterráneo. No hay que olvidar una cosa. La operación... Lejos de los hutíes, Fernando. No, claro, lejos de sus hutíes. Nada de meterse en el Mar Rojo. No. En el Mar Rojo no. Es decir, que la van a liar. En el momento que ataquen los norteamericanos, tanto los hutíes como Hezbollah se van a ver obligados a atacar. No van a tener otra. Y ya digo, es decir, necesitan al menos 2 portaaviones. Lo ideal sería tener 4. ¿Qué es lo que pasó? La guerra de mayor éxito que han tenido los norteamericanos desde la Segunda Guerra Mundial fue la guerra de la primera guerra del Golfo, bueno, según se considere, la de Bush padre, la del 91. ¿Por qué? Porque en esa aplicaron lo que en ese momento era la doctrina Powell. Todavía Powell era militar, no era posteriormente con el hijo sería el secretario de Estado, fue, ¿no? Sí, de Estado. Sí. Bueno, pues en ese momento creo que era el jefe del Estado Mayor, algo de esto, no me acuerdo ya. Bueno, la doctrina Powell era, básicamente, dicho así a lo bestia, si te metes en un sitio, tienes que meterte con todo. Es decir, a lo bruto. O sea, no puedes ir a medias. O sea, tienes que ir con toda la fuerza de la que seas capaz. Y golpear con toda la dureza que puedes. Si no, no vayas. Quédate en tu casa. ¿Qué es lo que hicieron? Es decir, llevaron más de 500.000 de soldados, que es un disparate. Más de 500.000. Esa cifra solo ha sido superada por la guerra de Vietnam en su momento más álgido. Sí, y participaron fuerzas armadas de prácticamente todos los países del mundo por el mandato del Consejo de Seguridad. Lo convalidaron China y crearon una coalición árabe, en la cual lo primero que hizo Bush padre es decirle que anteriormente había sido vicepresidente con Ronald Reagan y fue anteriormente jefe de la CIA, es decir, que tenía buena información. El tipo iba a decir a los israelíes, mira, ya sabemos que Saddam Hussein os va a lanzar misiles Scud B y que os van a caer. Pero esto de que vais a responder, ni hablar. No respondáis, ya nos encargamos nosotros. Y los israelíes tuvieron que envainársela y tragársela. Algo que iba en contra de sus principios militares. La derrota electoral de Bush en la... Pero no por la guerra, sino porque la economía... Llegó Bill Clinton y dijo aquella famosa frase de es la economía, idiota o estúpido. Sí, pero ¿quién patrocinó a Bill Clinton, Fernando? ¿Quién patrocinó a Bill Clinton? Y después, qué curioso, Bill Clinton implicado en la isla de Epstein. O sea, sí. Por cierto, esto me enteré el otro día, es gracioso, no sé si lo conté. Es decir, que la famosa isla de Epstein es una microisla de las famosas Islas Vírgenes danesas que le vendieron en 1917 a los norteamericanos. Es decir, que es un... Sí. O sea, ya, ¿qué más quieres? Ya empiezas a dar cabos, en fin. Y claro, dices, bueno, en esa operación, que además el tío se encargó de generar una coalición en la que estaban desde Marruecos hasta Siria. La Siria de Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad, participó con 20.000 hombres y con tanques. Europa, en su mayoría,
Está todo, pero la vamos, primera guerra de Irak, la primera, cuidado, una cosa la del no la 91, segunda, no la de 2003. Eso no, eso fue un Europa desastre. toda, yo recuerdo a Menem despachando Sí. dos barcos de guerra. Bueno, eso determinó después la respuesta con los atentados en la Embajada de Israel y en la AMIA, después atribuidos a Irán, pero aparentemente no, Muy como poco venganza claros. contra Menem. Sí. Participó todo el mundo contra Irak en aquella oportunidad, en la del... Claro, Por cierto, es decir, se Irak construyó el aliado de más Estados cercano Unidos. de Estados Unidos hasta ese momento, ¿no? Claro. Una vieja De hecho, máxima bueno, ese del uso claro, de ya no me los sirve. aliados y después te abandona y te pisotea. Y esto es importante, con un objetivo claro y realizable. O sea, no es que, no, voy a conquistar el mundo, pues no es realizable. No, pues no sé qué voy a hacer, un cambio de régimen, pero no tengo oposición allí para poder hacer un cambio de régimen. No, aquí sí, aquí era un objetivo muy concretito que era echar a los iraquíes de Irak. Punto. Perdón, de Irak, de Kuwait. Kuwait, un país pequeñito, que tenía allí su monarquía típica del Golfo y tal, y que, ya digo, era un objetivo claro y realizable. Es decir, y de hecho, podían haber llegado a Bagdad y se pararon. No quisieron. Porque dicen, vale, y me meto en Bagdad y ¿qué hago? Me cargo a Saddam Hussein. ¿Y cómo gobierno esto yo? No, lo dejaron. Fernando, eso podría haber generado una guerra civil y el surgimiento de un movimiento político religioso islamista y desestabilizando todo Medio Oriente. Todo. Hubiera podido generar eso. Y lo generó después. Y lo generó, con Bush hijo. Con Bush hijo. Es que, en fin, el niño le salió tonto al padre. Claro, y en fin. Pero quiero decir que para eso tejieron digamos, un consenso diplomático, un apoyo militar sobre el terreno para legitimar su posición, de que no iban a otra cosa sino a defender un país que había sido invadido ilegalmente por Saddam Hussein, etc. Llevaron más de 500.000 de hombres para golpear con una brutalidad tremenda. Llevaron 4 portaaviones. Es decir, todo eso para bombardear a los iraquíes y recuperar Kuwait. Y vale, le salió bien porque estuvo bien planificado y bien pensado, ¿no? A ver cómo haces esto ahora, esto ya no es posible. Quiero decir, ya no. Y te estás enfrentando no a Irak, te estás enfrentando a Irán, un país mucho más grande y con muchísima más población. Es decir, claro, y además un país estadounidenses del 91, sino del 2026. Efectivamente, ¿no? Mucho más degradadas y al revés, un Irán fortalecido, con un sistema con drones, misiles, etcétera, a mansalva. Y con ayuda de los chinos y los rusos que les están vendiendo, bueno, ha habido un tráfico de aviones en los últimos días, militares de transporte, tanto chinos como rusos, pero bueno, bastantes chinos. Que evidentemente pues lo que llevaban son armamento y fundamentalmente armamento antiaéreo, sistemas radares, etcétera. Entonces, claro, dices, te estás enfrentando a un enemigo tremendo y que ya has dicho, si nos van a atacar, esto te lo puedes creer o no puedes creer. Dices, bueno, juegan de farol, ya, pero si no juegan de farol, tienes un problema y muy gordo. Vamos a atacar las bases norteamericanas, pero también vamos a atacar, por supuesto, a Israel y vamos a atacar a todo el sistema petrolífero de la región, es decir, a saudíes, a los campos petroleros de todos. Con lo cual, el lío que vamos a montar, vamos a cerrar el estrecho de Hormuz, etcétera, etcétera. Bueno, y claro, a ver qué hacen, porque aquí yo no veo una buena alternativa desde el punto de vista norteamericano de que, salvo que hagan otra operación cosmética. Es decir, no, hemos bombardeado aquí y luego los iraníes no bombardean otra vez en Al-Ubaid, en Qatar, donde no había nadie y tal, y ya está, ya hemos cumplido. Salvo que hagan una operación cosmética de estas, una operación de fuerza real, pues yo no veo cuál es el plan. No lo veo. Es decir, un plan para que aquello no salte salvo que lo que quieras es que salte por los aires y se lleve todo patas arriba, incluidos los israelíes. Bueno, a lo mejor es eso lo que quieren.
quién sabe, pero salvo que lo que quieras es decir, venga, vamos a poner los precios del petróleo por las nubes porque vamos a dejar insuministrado. A ver, eso perjudica a los chinos, ya te digo. O sea, ahora mismo, provocar un desastre petrolero, como vamos, bíblico, gigantesco, en la región, el principal perjudicado es China, que necesita el petróleo de Oriente Medio y que no le va a llegar, porque va a estar todo bloqueado, las instalaciones bombardeadas, en fin, un desastre. Salvo que quieras eso. Pero claro, te arriesgas a que se te vaya de las manos. Es muy peligrosa esa jugada. Pues se te va de las manos y claro, los iraníes empiezan a atacar a los israelíes se ven, a pesar de que lo defiendan los norteamericanos, ni cúpula de hierro, como se vio, ni Onda de David, ni Arrow, ni Patriot, ni Tajad, ni nada, los siguen machacando y entonces, ¿qué? Los israelíes van a decir, tiramos de armas nucleares. Y entonces le van a decir los norteamericanos, ni se os ocurra. Y entonces ya tenemos un problema ahí, una tensión con los pakistaníes diciendo, no hagáis el tonto porque podríamos vernos obligados, y además tenemos un acuerdo con los saudíes que han firmado el año pasado, ante el ataque a Irán con armas nucleares, tener que responder porque somos el arma nuclear del mundo musulmán. No hay otra. Es decir, o sea, tienen una cierta obligación moral. Otra cosa es que se la pasen por las narices. Pero puedes provocar una reacción en cadena que se te va de las manos. Porque esto afecta al Cáucaso también. Es decir, entonces, pero vamos a ver. Yo creo que... Fernando, jugado, así, tirado. Así, a ver, yo creo que la semana que viene, creo que la semana que viene no van a tener suficientemente preparado la cosa para dentro de 2 semanas. 2 semanitas. Pero sí, esto ya digo, son muchos los factores, pero en principio si hay algo dentro de 2 semanas. O sea, la semana que viene no van a tener todos los sistemas instalados, todas las naves. Principios de febrero, lo vamos a presentar así, principios de febrero. Si efectivamente principios de febrero, Fernando, vamos a querer obviamente el cobro de entrada la próxima vez acá, si efectivamente tenemos la fecha exacta. O tenemos a los agentes de la CIA detrás de nosotros diciendo estos desgraciados, ¿cómo lo han sabido? Seguro que han tenido infiltrados o algo de esto. Es decir, no, oiga, qué casualidad. Y no, pero no lo van a creer. Pero, a ver, sí, o sea, a ver, están haciendo una preparación militar para eso. Luego, no lo pueden prorrogar en el tiempo indefinidamente, o sea, igual que todavía no tienen la suficiente capacidad para lanzar ataques masivos, pero tampoco lo pueden prorrogar, o sea, no pueden estar ahí 6 meses, porque no les la ventana de oportunidad se les pierde. Entonces, es ahora o nunca, digamos. De acuerdo contigo, Fernando querido. Muy bueno el análisis, por cierto. El lunes, mañana, el programa de Juan Antonio Aguilar. Aquí ya el título para el programa de mañana. ¿Qué es una revolución? ¡Hala! ¡Uy! Se ha metido ahí en un lío, en un charco. Tremendo. A ver qué nos cuenta Juan Antonio, porque eso... El martes, Fernando en su programa... Todavía no sé lo que va a hablar, ¿para qué nos vamos a engañar? En su propio programa, en su programa personal. Sí. El miércoles nosotros nuevamente, jueves yo, y el viernes, en lugar de Juan Antonio, la charla con Nicolás Lanto sobre Palantir, no la desaprovechen. Sí, muy bueno. Además, lo visto en su investigación, algunas cosas no sabidas, muy, bueno, tan distópico como todo el tema, ¿no? Incluso esto del Señor de los Anillos y un montón de cosas completamente delirantes. Lo dicho, el programa de hoy en homenaje a este señor de aquí. En todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Redondeaba así siempre. Agradecemos la producción de la doctora Alida Sanoja Maneiro y les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Señor director. Cámaras, señor director. Disponga usted de las cámaras, señor director. Qué grande, Walter Martínez, por favor, qué grande.
Querido Fernando, un abrazo a todo el mundo, a los demoledores y a las demoledoras, a Beatriz Pulido, como siempre, muchas gracias por acompañarnos con la moderación. Nos están ayudando con la moderación también otros demoledores, demoledores y demoledoras. Muchas gracias a todos ellos. Querido Fernando, hasta vos el martes y nosotros de nuevo por acá juntos el miércoles. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Chao.